Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores del día de hoy. Nos acompañan Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, quien es socio de Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Almudena. Fernando, ¿qué podemos esperar en los mercados financieros de México y Estados Unidos en esta temporada de reportes corporativos? Susana, comenzamos en México con una agenda económica prácticamente vacía y realmente lo más relevante será el calendario de reportes del primer trimestre del 2018. Esperamos puedan sustentar el entorno positivo que comentaste que ha tenido la bolsa mexicana en las últimas 2 semanas, ya que hasta el momento los únicos catalizadores para este desempeño tan favorable ha sido la mejora de la perspectiva de calificación por parte de Moody's, desde negativa a estable, y comentarios alrededor de la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo comercial la primera semana de mayo. Pienso que hay riesgo de excepción en torno al TLC, donde solo hay acuerdo por el momento en 6 de los 30 capítulos. El mercado parece estar descontando una probabilidad de 100% de un anuncio positivo y parece se ha olvidado de la incertidumbre política, incertidumbre geopolítica global o de un posible debilitamiento del peso. Al igual que lo comenté el trimestre pasado, prácticamente la mitad del crecimiento que veremos en la bolsa son efectos inorgánicos. Hay que recordar que ha existido una apreciación del tipo de cambio de alrededor de 8%. Importante ver que exista expansión en márgenes, pero creo va a existir deterioro en la utilidad neta, derivado de un difícil comparativo. Mientras tanto, el inicio de reportes corporativos en Estados Unidos ha sido muy positivo. El Standard & Poor's se encuentra en máximos de 3 semanas, apoyados por los informes de las emisoras. Echándole un vistazo a Bloomberg, observamos que 27 de 34 empresas que han reportado forman parte del índice y lo han hecho con estimados, batiendo los estimados positivamente. En nuestro país vecino, las cosas lucen diferente. Los primeros que reportaron fueron los bancos, cuyas ganancias fueron beneficiadas por la reforma fiscal. También vemos a Netflix, que como lo comentaron, reportó el mejor trimestre en su historia e incrementos en suscriptores. Vemos al Fondo Monetario Internacional incrementando el pronóstico de PIB derivado de la reforma fiscal, o también tenemos una capacidad instalada trabajando de máximos de 3 años. Y ya que hablabas de reportes trimestrales, Almudena, ¿qué podemos esperar en el sector de consumo en México? Pues mira, Susana, considero que va a ser muy importante ver cómo reportan las compañías del sector de consumo en México, ya que el sector mostró una desaceleración a finales del 2017 y este sector ha sido clave en el crecimiento de México en los últimos 3 años. Ahora, si vemos los datos de consumo al primer trimestre del 2018, son mixtos. Mira, por ejemplo, se ha visto desaceleración en la confianza del consumidor, al igual que en el crecimiento de consumo privado. Por otro lado, por ejemplo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó menor demanda del público por automóviles. Otro indicador que también podemos ver es el crecimiento en ventas que reporta mensualmente la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que a finales del 2017 y principios del 2018 las ventas decrecieron en términos reales, o sea, es decir, tomando en cuenta la inflación. Sin embargo, el dato de marzo sorprendió positivamente a los analistas. Además, la inflación ha empezado a disminuir, reduciendo la presión a la baja sobre el crecimiento de salarios reales, y además el empleo formal continúa creciendo. El consenso del mercado estima que los reportes del sector consumo tengan un crecimiento en ventas y UAFIDA, que es la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización, mientras que se espera que la utilidad neta disminuya, pero esto se debe principalmente a empresas como COF, que se espera que el volumen de venta en Filipinas sea menor porque introdujeron impuestos al azúcar y además 55% de sus ingresos provienen del extranjero. Entonces existe ahí un efecto cambiario, o sea, es decir, la apreciación del tipo de cambio disminuye los ingresos vistos desde pesos. Ahora, analizando los estimados del consenso de analistas de las empresas de consumo básico que forman parte del índice de México, vemos que los analistas esperan un aumento en márgenes para Walmex, Bimbo, Kimber y Gruma, mientras que se espera que Lala, FEMSA, COF, Arca y Cuervo tengan una contracción en el margen UAFIDA. Pues Fernando, ¿cuáles son tus expectativas precisamente en este sector de alimentos y bebidas? Susana, tengo una expectativa de resultados soso para las compañías del sector alimentos y bebidas, debido a ingresos donde cerca del 100% proviene de efectos inorgánicos, presiones en costos de ventas por incremento en materias primas como puede ser el precio del azúcar, coberturas cambiarias que le van a costar a las emisoras por la apreciación del peso y deterioro en la utilidad neta derivado de un difícil comparativo.
Las emisoras que creo tendrán reportes muy complicados son las compañías con exposición al mercado de Estados Unidos. Puede ser Cuervo, Bimbo y Arca Continental. De los positivos puede ser Gruma, como nos tiene casi siempre acostumbrados, con riesgo por su exposición al tipo de cambio que ya me había mencionado. Positivos tenemos Lala por la consolidación de Vigor, así como Bachoco. Espero resultados débiles pudieran ser para empresas como Bimbo, con todo y buenos volúmenes en México, Arca Continental, presionada por costos del azúcar, y Cuervo, que tiene una desaceleración fuerte en el mercado estadounidense. Nos dices de los reportes de los grupos aeroportuarios. Pues mira, Susana, se espera que OMA reporte mañana sus resultados al primer trimestre del 2018. El consenso de analistas espera que las ventas disminuyan 10% año contra año, pero se espera que la Guafida crezca 19%. Y de acuerdo a los datos reportados de tráfico total de pasajeros, OMA en el primer trimestre del 2018 creció 8% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento se dio principalmente en el tráfico de pasajeros nacionales. Ahora, el reporte de GAP, que se espera el 26 de abril, el consenso de analistas espera que tenga un crecimiento en ventas de 7% comparado con el mismo trimestre del año anterior, mientras que la Guafida crezca 15%. Ahora, en el tráfico total de pasajeros, en el primer trimestre del 2018 creció 12.9% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y al contrario que OMA, en GAP el crecimiento se dio principalmente en el tráfico de pasajeros internacionales. Y por último, se espera el reporte de Azur el 23 de abril. El consenso de analistas espera que las ventas tengan un crecimiento de 31% y el Guafida también esperan que crezca 31%. El tráfico total de pasajeros en los aeropuertos de México en el primer trimestre creció 9.3% con respecto al trimestre del año anterior. Al igual que GAP, el crecimiento fue impulsado por el tráfico de pasajeros internacionales. Sin embargo, el tráfico de los aeropuertos de Puerto Rico y Colombia siguen registrando caídas. Ahora, es importante recordar que existe un efecto calendario positivo, ya que Semana Santa este año fue en marzo y en 2017 fue en abril. Pero aún así se esperan reportes positivos en el sector. Bien, pues estaremos atentos a estos reportes. Gracias por el análisis de hoy, Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Gracias, muy buenas tardes.